me sentí sorprendida, por supuesto honrada, y escribí un texto que trata de ser algo que hubiera tratado de hablar, pero claro, tiene igual, se escucha como un texto escrito, lamentablemente. Lo voy a leer. Hace unos días charlábamos con Pablo Silva y Mercedes Rosende sobre la literatura uruguaya. Ambos insistían en el asunto de los excelentes escritores que no tienen el lugar que merecen. Siempre me pregunto cuál sería ese lugar. No me es tan evidente. Porque también me sorprendo de la cantidad de buenos escritores que nos rodean. Derivó, como toda conversación entre amigos, y surgió un comentario en boca, digamos, de Gabriela Cabezón Cámara acerca de las diferencias entre las narrativas a uno y otro lado del plata. La fuerza que tiene la literatura, digamos, narrativa argentina, algo desmerecida, en sus palabras, por una especie de predominio de un estilo fuertemente realista, versus la enorme variedad estilística de este lado. Empiezo así porque este libro de Ana insiste juguetonamente en esta línea, o me agarró por ese lado. Podría decirse que comienza como una novela costumbrista, con toques de color. Me pregunto mientras leo dónde está ambientada y me respondo tentativamente que en Cuba, aunque no puedo terminar de decidirme. También me hace problema la época, no me es evidente. Tenemos un narrador que nos lleva de la mano constantemente interrogándose con la insistencia más propia de una persona simple. Vivimos lo que llama el vecindario, a través de su mirada que se posa en sus viviendas, calles, el malecón, las costumbres de sus gentes y más particularmente la vida cotidiana de algunos de los personajes de este pueblo chico algo perdido en el mundo. Lo acompañamos largamente. Hemos leído ya muchos capítulos y se nos indica que han pasado apenas un par de días. Pienso en el detalle del Leopold Bloom del Ulises de James Joyce, cómo pinta el etos de su ciudad, Dublín. Las cavilaciones del narrador incluyen a la mirada misma, ello facilitado por un interlocutor admirado y ausente, el cineasta, a quien nuestro narrador desea complacer buscando lo que llamaríamos locaciones. Esta tarea le permite valorar crecientemente lo que le rodea y conoce, que comienza a compartir con nosotros, sus lectores. Su relato nos permite intimar con asuntos que pueden llegar a interpelarnos acerca del estatuto de la realidad a la cual nos invita a pasearnos junto a él. Los elementos que la construyen se focalizan en imágenes. Es para un cineasta. Y es el propio narrador quien va cayendo en la cuenta del peso que tienen para el caso las palabras en sus diferentes combinaciones. Las preguntas y constataciones derivan suavemente en la necesidad imperiosa de compartir y así en algún modo de interlocución, ya sea en la vida cotidiana de cualquier persona, es decir, como una especie de derivación filosófica, como en forma más exacerbada para un artista. Acompañamos al narrador en sus meandros y tropiezos en esta realidad relatada y comenzamos a vislumbrar otras dimensiones y profundidades metafóricas. Recuerdo entonces a Hans y tantos personajes incautos de Carlos Lizcano que no cesan en pintar un mundo a través de la extrañeza que les despiertan los modos de funcionamiento del lugar del mundo en el que se encuentran y la eficacia del recurso para exponer asuntos que podrían quedar ocultos por el solo hecho de parecer parte intrínseca del universo dado. Cuando nos empezamos a preguntar si la novela podría continuar en esa línea,
Como por prestidigitación, Ana nos hace saltar una muralla junto al narrador y otro de sus interlocutores, que el narrador ha decidido debe ser un escritor. Como el conejo de Alicia, este lo conduce a otro lado. Siempre con y mediante algún otro, entramos en otro plano, no necesariamente de irrealidad, sino un poco otro. Y a diferencia del agujero en que cae Alicia, aquí y ahora nuevamente, pero del otro lado, las condiciones son casi, diría, inusualmente arcádicas, habilitantes. Este otro lugar es reconocible. Los ritmos, las comidas, los mil detalles nos siguen remitiendo a regiones del norte de América Latina, pero con algo ligeramente atemporal, donde quizá también asoma la época más amable de la niñez. Aunque están las referencias, los elementos son ambiguos y no tan ubicables, y así abren a posibilidades más utópicas. Nuestro narrador continúa en su corriente de pensamiento y uno no puede más que sentirse reflejado. Lo critica, lo justifica, teme al verlo derrapar, enredarse y hacerse trampas, en tanto realiza sus descubrimientos y se sorprende. No sin interrogarse acerca de estrategias necesarias para vivir y el peso del destino y el azar. Otro elemento que parece consolidarse en sus reflexiones es justamente la importancia de lo que se refleja. En el espejo propio, el ajeno, el de seres más cercanos a los que hábilmente suma otros, especialmente elegidos por ciertas características que lo obligan a salir de sus carriles habituales. Y así llega de alguna manera al otro lado del espejo, un nuevo presente, local, por el que deambula sin que deje de asomar un pasado. Y esta conversación constitutiva resulta ser la herramienta que, al perturbar y sorprender, lo enfrenta con la locura y de alguna manera sirve para salir de sí mismo y conectar con el otro al dimensionar la necesidad salvadora del compartir. Las rumiaciones de nuestro narrador están llenas de observaciones, interpretaciones, juicios, planes y decisiones. El texto generosamente nos indica la presencia de filtros, como la niñez, más olvidada que recordada, los difuntos, nuevamente el destino, que entonces se colige, viene de atrás, permitiéndole llegar a la feliz formulación de el azar del destino. Caemos entonces en la cuenta de que podríamos pensar que estamos frente a una novela de crecimiento, donde el narrador, que ha sido nombrado ahora escritor, empieza a dejar de lado a sus interlocutores, quienes ya le han prestado sus servicios, y se abre a un mundo nuevo. Del otro lado del muro encontró la casa donde comienza a escribir. Me pregunto si estaremos entrando en algo del tipo de realismo mágico, y decido que quizás sea otra cosa más emparentada con los espacios de Mario Lebrero, esas habitaciones ocultas que se aparecen con sus inesperados contenidos y continuidades. Hacia el final pega un viraje. Se me ocurre que cerrará así, con fragmentos que ayudan a reconstruir el recorrido y diálogos intercalados en naturaleza variada que le permiten un nuevo juego a la escritora esta. Se me ocurre que ese también podría haber sido el comienzo, esta última parte, y me doy cuenta que estoy como el narrador, ¿no? que dónde lo pongo, que cómo es, que dónde es mejor. Pero esto que leemos se presenta ahora como su propia escritura, la del narrador, está entre comillas además. Y allí ya no hay vacilaciones. Y para rizar el rizo, el narrador nos presenta, después de ese escrito primero suyo, otro que ya es formalmente bien diferente y que yo estuve muy lejos de anticipar. Bien,
Buenas noches a todos. Gracias, Ana, por esta posibilidad de estar en la presentación de una novela tuya. Yo me pregunto qué significa presentar un libro. Siempre me hago esta pregunta cuando me invitan a participar de la presentación de un libro. Cuando yo voy de oyente a la presentación de un libro, no me gusta que las personas encargadas de hacerlo lo hagan como si todos hubiéramos leído la novela. La mayoría de ustedes, me imagino, no leyó la última novela de Ana Solari y sí debe haber leído varias novelas de Ana. Entonces yo quisiera que mis palabras funcionaran como un puente entre la novela y ustedes. Un puente el que puede tender una lectora con otros lectores. Sería fantástico que las presentaciones tuvieran dos partes. Esta y una segunda, donde después que la leamos todos, pudiéramos discutir y seguramente emergerían allí muchas quebradas ondas, tantas seguramente como lectores. Lo primero que quiero contarles es que la novela me sorprendió mucho. No sé muy bien explicar por qué. Tal vez porque se desarrolla en un territorio inventado por la autora, un caserío en el que casi no aparecen los objetos que identificamos con la modernidad. Pantallas, teléfonos, autos, esas cosas. Un territorio diseñado desde el punto de vista urbanístico, con sus plazas, sus mercados, su malecón, su hotel, sus barrios, su casa con balcones. Un territorio que asociamos con lo latinoamericano, pero que no podemos identificar con precisión. Me sorprendió también la escritura, una variedad lingüística que no corresponde ni al rioplatense ni al español estrictamente en España. Hay una construcción sostenida con total coherencia, página a página, palabra a palabra, oración a oración, de un español tal vez asociado a una zona indefinida de Latinoamérica. Un español difícil de sostener por más de 400 páginas. Después de leer algunos capítulos haciéndome estas preguntas sobre la dimensión geográfica y temporal en la que estaba ubicada la novela, me pasó que las palabras, los sucesos, me fueron sumergiendo en la historia y dejé de plantearme el tema de la ubicación espacial y temporal. Entré en el invento y allí caminé junto con el personaje. Entonces quiero presentar esta novela empezando por su personaje. La voz narrativa, ese yo que narra los hechos, es un gran invento de Ana Solari, un gran invento. Este personaje masculino, esta voz ingenua que nos va contando sus aventuras, es ante todo un gran aprendiz. Es un ser en estado de descubrimiento de todo lo que le rodea. Es un ser en estado de avidez. Este personaje que de repente atraviesa una cortina y se encuentra con otra realidad, que de repente atraviesa un muro y se encuentra en una afuera desconocido, este personaje es un adulto, pero parece alguien que recién comenzara a vivir. Alguien que estuviera en esa etapa infantil en la que se descubre el mundo. El personaje observa todo, descubre, reflexiona y siempre interpreta. El personaje desubia todo lo obvio y tiene humor, profundidad e incluso por momentos ternura. Este personaje en estado de aprendizaje narra su aventura y en este sentido podemos decir que Quebrada Onda es una novela de aventuras. Aventura en el sentido profundo del término. Aventurarse. Sumarse emociones andando y mirando. Sumarse pensamientos de cada acontecimiento, de cada peripecia. El personaje tiene la estrategia de que el azar lo sorprenda. Dice, buscar sin saber qué. Y eso hacemos nosotros como lectoras y lectores. Por eso digo que Quebrada Onda es un libro de aventuras. En algún momento me hizo acordar, pero vagamente, a ese Don Quijote que sale también de su aldea para andar por el mundo. También a él los demás lo consideraban un poco loco. Este personaje
no tiene otra actividad durante la novela, bueno, mal dicho, ¿no? Tiene la gran actividad de caminar, mirar, atreverse y pensar. Y tiene, como tenemos todos, referentes internos. Entonces van apareciendo esos personajes que lo acompañan en su mundo interior mientras descubre lo que está fuera del mundo. Especialmente el cineasta, todo está entrañable, o por lo menos a mí me resultó entrañable. Y resulta curioso leer una novela teniendo en muchos momentos, como lectora, una sonrisa en el rostro. Me sonreía. No sé si me pasó muchas veces eso con un libro. Y creo que narrar desde la perspectiva del personaje y sostener este punto de vista con coherencia y sentido durante las más de 400 páginas, ese punto de vista tan original es precisamente el gran logro de la autora. Hasta aquí les presenté a este inolvidable personaje que inventó Ana Solari. Espero haberle generado cierta curiosidad y ciertas ganas de conocerlo. O sea, presentarlo, aquí está la gente acá. Conocer a una persona en estado de aprendizaje permanente es siempre, a través de la literatura o en la vida cotidiana, es siempre una experiencia y es siempre un placer. Y más en este mundo en el que tenemos esa tendencia narcisista a creer que sabemos todo. Ojalá el personaje de Quebrada Onda nos contagie a los lectores y lectoras ese deseo de observar, aprender y pensar. Pero me gustaría empezar de nuevo. Quisiera presentarle la novela desde otro lado. Podría decir que esta es una novela sobre el arte, sobre cómo mira un cineasta la realidad que va a filmar, sobre cómo se construye un escritor y escritora, sobre cuáles son sus herramientas, sobre cuál es su identidad. Podría decirles que esta es una novela sobre los lenguajes, particularmente el lenguaje visual y el lenguaje de un escritor. Lo que pasa es que si le digo que esto es una novela sobre el arte, puede suceder que ustedes se hagan una idea falsa sobre Quebrada Onda. Es que sí, con todo lo que se dice, y se dice mucho, la autora podría haber hecho un ensayo filosófico. Pero hizo otra opción, porque Ana Solari es ante todo una novelista y no nos quiere pasar gato por liebre. No parece una novela, pero es un ensayo, es una novela. Entonces la autora dice mucho sobre el arte, los artistas, los escritores, el lenguaje, dice mucho, pero el asunto es que elige para decirlo el punto de vista de un narrador en estado de aprendizaje. Y eso es precisamente lo que a mí me resultó fascinante de esta novela. Entonces se plantean honduras sobre el ser escritor, sobre sus herramientas, sobre su ser en el mundo, pero se lo hace con una simplicidad prodigiosa, con la combinación entre profundidad y claridad, eso tan difícil de lograr. Hay párrafos maravillosos sobre el lenguaje. Yo les recomiendo que cuando lleguen al capítulo 14, acuérdense, el 14, lo lean 2 veces, especialmente las últimas páginas. Es para leerlo despacio, para deleitarlo, para leerlo 2 o 3 veces. Es fantástico. Y no solo estoy elogiando al autor, especialmente quiero transmitirles a ustedes mi entusiasmo. Entonces llego al final y empiezo en el principio, en eso que está en la tapa, en el título de la novela. Quebrada Onda es el nombre del territorio inventado por Ana Solari, el territorio donde vive el personaje y desde donde, después de atravesar un muro, se va hacia lo desconocido. Y eso, lo desconocido, no es precisamente lo que está afuera. Lo desconocido es su nueva identidad. Una quebrada es un valle, una abertura que se produce después de una actividad tectónica. Y eso es justamente lo que sucede en estas andanzas de nuestro personaje. Se mueven y se mueven asuntos por dentro, por debajo. Y surge algo nuevo, surge la creación. Esa, la creación, es el territorio de esta novela. No les estoy contando el final,
Pero cuando lleguen al final recuerden esto que digo, la creación es el territorio de esta novela, de Quebrada. ¿Qué dice el capítulo 14? Porque como no tiene índice. Léelo, te lo recomiendo. No, pero decimos. Dice que el lenguaje. Sí, es impresionante las cosas que dice sobre el lenguaje. Mientras ellas buscan, yo digo algo gracioso para mí, y es que parece que leímos el mismo libro, pero lo dijimos de una manera muy diferente. No sé si se sintió así, pero... Dame la vuelta para mirar quién está mirando. Yo escucho lo que dicen y me pregunto cómo. Yo no me acuerdo cómo lo escribí ni por qué lo escribí. Sí coincido con la apreciación de ambas del trabajo semántico, lingüístico. Eso sí, yo quería encontrar la voz exacta del narrador, del protagonista, que es el único que no tiene nombre, nunca me dijo cómo se llama. ¿No? Digo, mis personajes ellos mismos eligen sus nombres y en general hay algunos que son horrorosos, se los respeto. Pero nunca dijo y como es una cámara subjetiva en definitiva y yo veo a través de él, yo siempre lo vi de espaldas. No sé cómo es, sé que tiene el pelo corto y más o menos castaño. ¿Y ese tono te salió de primera así? ¿Empezó la novela así? Sí. Empezó así y dije, qué raro que es esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá, qué es lo que hace este sujeto, no sé. A mí me parece que era muy jovencito, pero coincido contigo. Yo creo que es un chico en la mediana edad, pero que tiene esa capacidad del asombro y tiene una lógica muy portentosa. Su manera es muy lógico, muy ingenuo en su lógica, pero es muy lógico, ¿no? En fin. Lo disfruté. Ahora tiene, si ven las fechas que no coinciden, la de la página 1 y la página final, hay ahí una cosa rara con las fechas del periodo que estuvo en el cajón y trabajándose, y llevó tiempo. Cuando lo volví a leer para de vuelta, que como que ya estaba decidido, me llamó la atención. Dije, yo escribí esto es muy raro, o sea, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Pero me volvió a gustar, y ahora que está Mónica Cardoso acá, yo quería decir algo. Lamentablemente Carlos hace un año que ya no está con nosotros, pero Carlos leía algunas, yo le pedía que me leyera algunas cosas, y en esta novela, que me pasa habitualmente que aparecen personajes que aparecen. Y el protagonista está en una montaña, no sé qué, en una colina, en una pradera muy preciosa. Y ahí arriba hay un señor, un hombre que tiene una especie de galera negra, ¿no? Y está vestido de negro y tiene un cuadernito y anota cosas. Y empiezan a conversar y yo dije, este es Carlos Liscano. ¿Qué está haciendo Carlos Liscano en mi novela? Pues se metió. Claro, no era Carlos Liscano el que veíamos en la calle, ¿no? Con el que tomábamos vino, pero era como la esencia del escritor Carlos Liscano se metió. Y son varias páginas de Liscano. Sí. Varias. Después hay una vuelta tuerca que te voy a decir, pero me gustó que estuviera ahí. Digo, yo a Carlos le tengo un respeto dantesco, ¿no? Yo digo, yo le tengo que avisar, porque como no tiene el nombre, capaz que se reconocía, porque hablaba muy como Liscano. Entonces le dije, Carlos, me pasó tal cosa, apareciste en mi novela, yo quiero que leas a ver si esto te parece, si lo bancás. Carlos, que es muy metódico, era muy metódico, ¿no? Muy serio, muy comprometido. La ley necesita, no te preocupes, está bien, sí, soy yo. Me encantó eso. ¿Sí, dijo eso? Sí, me dijo eso. Y nunca había, obviamente me hubiera encantado, León, que lo hubiera visto terminado, porque el personaje, Carlos, me
parece que es bastante importante. Ahí está la lógica del análisis del protagonista, ¿no? Que es un hombre vestido de negro con un cuadernito, es un escritor, pero como él se niega a decir su nombre, dice, si no me dice el nombre es porque tiene muchos libros escritos, o sea que es famoso. Y entonces discute con el personaje y el pobre personaje no tiene cómo convencer a este otro de que está diciendo cualquier estupidez. ¿No? Esa lógica me gustó muchísimo. Y bueno, nada, eso. No es Cuba, nunca estuve en Cuba. ¿Tú lo ubicaste en algún lado? ¿Tú adentro tuyo lo ubicaste? No, en realidad, creo que lo dije en una entrevista hace poco, en realidad se iba a llamar Despeñadero de Perros. Despeñadero de Perros es un cartel así de madera que hay bien arriba en una montaña en Zaragoza, que hay como un abismo, así como una curvita. Pasaba por ahí y dije, qué muy divino, Despeñadero de Perros, genial esto. Y me lo imaginé, el lugar me lo imaginé a partir de ese cartelito que es una estaca con una madera pintada. Y ahí dije, ay, quiero ir acá. Fue así un poco como empezó. Después de Peñadero de Perros me pareció que no era pues Quebrada Onda. Para mi desgracia resultó que Quebrada Onda sí es un lugar en Perú. ¿Lo qué? Es un lugar en Perú, para mi desgracia. Pero bueno, eso yo en el momento no lo sabía. Y a partir de ahí, de la manera de ver de este protagonista y de los personajes que lo acompañan, sí, Buenos Aires o Montevideo no es, claramente no es, pero no sé dónde es, porque son rurales, pero hay tierra, a veces es árido, después cuando cruza el muro es medio selvático, no sé. Yo lo dije recién, ¿no? Después de varios capítulos dije, ¿y qué importa? ¿Qué importa en realidad? Pero primero tuve que sumergirme en lo que le pasaba. A mí me gustó mucho Bocatiesa, el coprotagonista, digamos, que tampoco sé bien qué es, ese sí que no sé qué es. Sacale un poquito del micrófono, Ana. Que no sé muy bien Bocatiesa, que es importante, cocina y tiene un montón de características específicas, pero tampoco sabría decir, se lo puso, el personaje eligió ese nombre, Bocatiesa. Es como, no sé, me imagino a alguien que le cuesta un poco sonreír, como si estuviera con una estrella, pero no, es un personaje sano. Pero él se puso Bocatiesa, pero yo no sé por qué. Le agradezco toda la lectura. Es distinto de lo de Juanita, porque hay una Juanita que ahí no se lo pusiste tú, se lo puso el personaje. Se lo puso el personaje. Sí, no sé por qué pensó que se debería llamar Juanita. En definitiva, Juanita es un nombre que me gusta mucho. Juana es un nombre de mujer que me encanta. Y creo que tiene que ver con eso. La Juanita es como lo que es el personaje. Mi pregunta es si tú buscaste deliberadamente experimentar con esta variante lingüística, no sé cómo llamarlo. Sí. Digo a los que no lo leyeron, que está escrito de una manera especial, ¿no? Sí, hay palabras semi-inventadas, hay giros lingüísticos que no son nuestros, ni lo que tú dijiste, no son nuestros ni son de España. O sea, es el lenguaje de él. Él se identifica o es esa su forma de hablar, es su forma de pensar, y como es todo oral en realidad, más allá de que es escrito, pero todo el tiempo el tipo está pensando en voz baja o en voz alta, no importa, pero tendría que ser el flujo del pensamiento, el corriente del pensamiento. Y ahí sí inventé algunas cosas que en su momento pensé, capaz que esto es medio tedioso, pero después me pareció que no, porque el y que, ¿no? Que es un recurso de unir los pensamientos. Eso sí fue un ejercicio muy consciente, lingüístico. Sí, eso sí. Había un deseo tuyo de experimentar con el lenguaje, ¿no? Es que me gusta. Sí. Pero además lo que yo decía hoy cuando estábamos ahí debajo, esto es como una continuación de Scotia, que también hay un experimento lingüístico en Scotia. ¿No?
Y en realidad para mí es una trilogía. Y después ya está. ¿Dónde está Martín? Martín. Ya está la investigación. Que sigue esa experimentación. En Scotia, el único personaje que tiene nombre es Scotia y el resto de los personajes se los conoce por sus atributos. En este todos tienen nombres menos el protagonista y el que es. En segundo este es primera persona del singular, en el otro es polifónico total, todos hablan. Y en este tercero, que es tradicional, una voz narradora en tercera persona del singular, bla 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 bla, que también es una búsqueda lingüística, pero es más una búsqueda, como yo diría, un desafío, porque en realidad después de estos dos yo dije, yo quiero escribir una novela que las señoras puedan leer en la peluquería. Ese era mi deseo. Algo anodino, algo... Yo dije, una pareja pequeña burguesa de 30 y pico de años que la pasan bomba. Está perfecto. Yo escribí eso, me empecé a aburrir, por supuesto, pero no importa. Y se ve que se dieron cuenta de que me estaba aburriendo estos dos personajes porque ella, la protagonista, de repente me mira y dice, yo sé que soy un personaje. Y ahí me arruinó el pastel. Me arruinó porque hace un montón de cosas para demostrar que ella es un personaje, pero que en realidad quisiera ser persona. ¿Ah? Entonces, pero es ese juego. Como escritora, yo después pienso que sí me estuve entreteniendo con la experiencia de dejar en libertad a los personajes que hicieran lo que querían hacer, que hablaran como querían hablar, que si tenían que inventar palabras que las inventaran, a ver hasta dónde llegan. Y eso es experimentación, pero por eso digo que son que los tres están vinculados. El narrador es hombre, ¿no? Sí, bueno. ¿Salió así y no sabe por qué o tiene una racionalidad de eso? ¿El que haya sido varón? Sí, que sea varón. Y lo que pasa es que en cuanto dice que está medio enamorado de, ¿cómo que le dice? La Lalo es, sí, la Lalo, ¿no? Que me encanta porque está profundamente enamorado y todo el mundo le dice, ¿cuándo te vas a declarar? Y él dice, mejor que no, porque si me dice que no, ¿qué hago? Entonces prefiero pensar que sí. Ese razonamiento me pareció genial. Entonces, como claramente no era gay, o sea, si él está enamorado de la Lalo, él es varón. Y yo lo percibía como masculino, pero un masculino muy sensible. Sí, pero. Sí, algo así. Igual, mil cosas, ¿no? Pero en esto de la Lalo y el enamoramiento y este razonamiento que diste que es el comienzo, después hay todo un desarrollo y un desenlace donde hay infinitos otros razonamientos igualmente lógicos y coherentes que lo llevan a otro lado, y uno podría decirse si este primero no era más falaz y una racionalización, como todo, es decir, podés jugar con todos esos razonamientos todo el tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo. No me preguntes mucho porque la verdad que no. Hay cosas que no sé. No hago anotaciones y va a pasar esto y esto y esto y todo. No tengo la menor idea. Yo acompaño. No sé si alguien quiere preguntar algo o decir algo. ¿Hay alguien que la haya leído? Alicia. Si la leí hace como 3 años, para un curso necesario, más. Yo creo que 4 o 5, no me acuerdo. Y en computadora. No me acuerdo de tanto. Sé que quedó entre las 4 finalistas, así que 5. Así que eso te dice mucho. no, el único que la leyó, salvo Martín, fue René Fuentes, un colega, un poeta cubano, que fue el que me ayudó a organizar la estructura. Que le gustó como era que insistía, que me decía Juanita, y cuando aparece Juanita fue él. Pero él me ayudó muchísimo con la estructura, porque es bastante compleja, más es extensa, y yo tenía miedo de pisarme con algunas situaciones. Y a él se le ocurrió tipo Balzac hacer con fichas, enumeramos las fichas, una montaña de fichas, unas tarjetitas de esas, y las pusimos en el living de mi escritorio y empezamos a jugar, a ver qué ficha con qué
sea, era hermano puro. Sí, sí. Se nota eso, tiene una coherencia. Por eso el final que tú mencionas, porque Yo pensé que era el último, pero no es el antepenúltimo. Y dije, este podía haber empezado cuando acá. es que yo creo que empezaba así. Y después dije, no, es como muy obvio, si empieza así. No, eso es mejor que no. Una cosa que podría agregar, ¿sabes? Sí, eso sí me acuerdo. Era un concurso de la intendencia, el premio Netti. Y yo he leído toda la obra de Arma, inclusive Reseñé, Ella, Presentaste presenté Scotty y lo presenté. Y no me di cuenta que eso continuaba. Yo me olvido de lo que leí la semana pasada, cada vez más me olvido. Pero nunca me hubiera imaginado que ese libro era de Ana Solari. O sea, cuando se abrieron los sobres, y yo supe quiénes eran, dije, pero qué cosa más rara, Ana, que escribiera esto. Y no por lo del lenguaje, como han dicho por acá, experimental, porque Ana en cada novela y en cada cuento experimenta. Siempre el lenguaje es distinto. Y siempre los personajes, personas que haya, conexiones y cosas. Pero no, nunca pensé que ese ambiente, ese lugar que me importaba cuál, pero bueno, empiezo a recordar escuchándolas. No lo identificaba para nada. Ahora quiero leerlo urgente para ver por qué no lo identifiqué. Además me asombré mucho. Sinceramente cuando se abrió el sobre me asombré mucho. Pero probablemente me había pasado también, yo estuve en el concurso, ojo que esto es verdad que siempre son con seudónimo. Cuando yo estaba en el concurso hace 1000 años del MEC y ganó el señor Fischer, La novela. la novela, señor Fischer, que para mí es un libro impresionante, una novela impresionante. A mí me dieron ganas de releerlo después de esto. A ver, Bueno, claro. ¿dónde estaban a Solari los dos? Claro. Esa era la pregunta que yo me hacía. Pero si lees Scott, y además de la mesa, yo lo presenté, yo sé que lo presenté, brecha, como otros. lo presentamos en la radio, ¿te acordás? En un programa en vivo. Con Daniel Filari. Claro, Sí. una presentación insólita. En la radio que estaba la República, no me acuerdo qué radio era. Sí. Bueno, pero hace tantos años. Y ahora tendría que leer también Escocia para ver cuál es el hilo que la une de alguna manera o no a la onda. Es muy interesante. Pero siempre habría que releer la obra de todos los autores, cosa que es tan difícil. Antes de mandarla a Martín, y mucho antes, en un momento que yo había pensado en publicarla, mandé el manuscrito con seudónimo a una editorial, no voy a decir a cuál. Pero como todos nos conocemos, me mandaron el informe lector, cosa que no debe hacerse en realidad, ¿no? Pero bueno, a veces... Y yo me moría de la risa, porque decía algo así, es un escritor mexicano o guatemalteco que maneja una especie de realismo mágico, y yo decía, si este supiera que soy yo que estoy en la esquina, nada que ver, pero era toda una interpretación desde ese lugar, y que es lo que vos decís, a mí creo que lo tengo todavía porque me pareció una delicia la interpretación, o sea, en definitiva también un prejuicio. Eso es un prejuicio para mí, pensar que por cómo escribe alguien, deducir cuál es la zona geográfica, quién es, no sé qué, toda la cosa del realismo mágico, todas esas cuestiones. Es prejuicioso, pero lo traigo a colación por eso que vos decís. Además, los libros de Ana, casi todos, tendría que pasar mucho, pero suceden en lugares bien distintos, ¿no? Bien distintos, y que a veces no importa tanto esos lugares, aunque vos te das cuenta que es otro lugar. No es un realismo montevideano reconocible. Es que si no sería, me aburriría. Bueno. Vivo en Montevideo, ¿por qué quiero escribir eso en Montevideo? Pero digo, varía mucho, varía mucho. Sí. Y la escritura también, la escritura varía mucho. Eso es impresionante. Porque hay escritores que tienen el mismo estilo y el mismo lenguaje siempre, y está bien. Cada uno, la notaría siempre sale bien. A mí me sorprendió, me gustó, me fascinó la manera en que ella narró su experiencia poética, sobre todo sus poiesis, el
cuando ella hablaba del libro, cuando hablaba de los personajes, lo narraba de tal manera, narraba de tal manera su experiencia poética, que terminaba su propia creación desprendiéndose de ella en el discurso. Era un discurso donde se desprendían los personajes, porque vamos a ver qué pasa con fulanito, porque vamos a ver qué pasa con sultanito, y sultanito después hizo tal cosa. Es decir, ella desprende los personajes de su yo, parecería, no sabemos que eso no es posible, pero parecería que desprendiera los personajes de su yo para darle vida propia. Y bueno, la novela debe estar muy interesante y la voy a leer, Ana, pero tu presentación como profesora de estética literaria me encantó. Gracias. Me encantó por la forma en que vivís la poesía, la experiencia poética, el hacer la estesis, el sentir. Bueno, te felicito. Gracias. Sí, me interesó muchísimo. Bueno. Eso habría que transcribirlo, Alicia. Eso creo que habría que... ¿Se está grabando? Sí, Martín graba y Eso transmite. creo que creo. habría que transcribirlo. Porque es una manera donde desprendemos como seres de nosotros. Cuando somos nosotros Los que las inventamos. Sí, yo tengo mis dudas, pero bueno. ¿Viste? Tengo Va a mis estar en dudas. YouTube, va a estar este discurso. En Instagram. Bueno, ¿No? el comisario político lo pone en YouTube. Ah. Bueno, sí, Martín, Gracias. es la hora. Bien.